¿Por qué Irán odia tanto a Israel? Tratemos de responder esta pregunta. La respuesta no es solo por cuestiones territoriales o políticas, sino que la razón de este conflicto también es espiritual. Y es más espiritual que político y territorial. Irán es llamado en la Biblia como Persia, mientras que Israel representa algo que el diablo odia profundamente. ¿Por qué lo odia? Porque Israel representa el pacto eterno de Dios con Abraham, con la humanidad, con el pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto? Israel es el pueblo escogido de Dios y la nación por medio de la cual nació Jesús para traer salvación a este mundo. Y aunque nos guste o no nos guste, aunque lo creas o no lo creas, Jesús, pudiendo nacer en cualquier país, Dios, a través de ese pacto que le había hecho a Abraham, un pacto eterno, Jesús nació a través del pueblo judío, el pueblo escogido por Dios. Hay un acuerdo, hay un pacto eterno, un pacto que va más allá de las palabras. Por lo tanto, el odio de Irán hacia Israel va más allá de lo político y de lo territorial, porque Israel representa un pacto eterno. En Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, pero te voy a leer el versículo 2 y el versículo 3, dice, Dios hablando de este pacto y haciendo este pacto con Abraham, le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto significa que Irán, al maldecir a Israel, se pone en oposición directa al plan de Dios. Y aquí no tiene nada que ver nuestras emociones, porque aquí hay principios espirituales. El odio que hoy en día Irán tiene hacia Israel se intensificó más el 14 de mayo de 1948, cuando el primer ministro David Ben-Gurión declara la independencia del nuevo Estado de Israel, lo que para Irán fue y sigue siendo una ofensa ideológica y religiosa, ya que Irán practica y es líder en el mundo de una corriente del Islam que es el Islam chiita, y ellos basan parte de su conflicto con Israel en creencias escatológicas. Y en este Islam chiita, la rama predominante en Israel, la creencia en el Mahdi es central en su visión de los tiempos. Pero ¿quién es el Mahdi? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué representa? Pues el Mahdi es como un tipo de Mesías. El imán Mahdi, también llamado al-Mahdi al-Muntadar o el esperado, es considerado el número 12 y el último imán de los chiitas, quien desapareció en el siglo IX en un evento que ellos llaman la ocultación mayor. Y hay que conocer esto para entender por qué este odio se ha arraigado hacia Israel. Ellos creen que regresará al final de los tiempos para llenar al mundo de justicia y paz, tras un periodo de caos y de opresión. Pero también hablan que habrá una batalla final y el enemigo del Islam será vencido. Según las tradiciones chiitas, antes de su regreso, el mundo estará sumido en injusticia y corrupción, liderado por tiranos. Y ellos dicen que los tiranos son los países de Occidente y sus aliados. Entonces, el Mahdi liderará una guerra sagrada contra estos enemigos, que incluiría el Dajjal. ¿Qué es el Dajjal? El Dajjal es el anticristo islámico. Mientras el Mahdi es el Mesías, el Dajjal es el anticristo islámico, asociados por algunos con el sionismo o Israel. Pero también ellos llaman lo que la tradición cristiana o la Biblia habla de la guerra de Gog y Magog. Ellos en el Islam chiita lo llaman el Yahud y Mayuk, que en el Corán son fuerzas del caos, que muchos chiitas vinculan con Estados Unidos y también con Israel. Pero ¿por qué Irán vincula esto con Israel?
el discurso político religioso desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha usado esta narrativa para justificar su lucha contra Israel, presentándolo como un Estado ilegítimo que ocupa tierras musulmanas y sobre todo la gran pelea por Jerusalén. La liberación de Jerusalén es vista para ellos como un paso crucial antes del regreso del Mahdi. Por eso Irán apoya a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, que hasta el día de hoy siguen combatiendo a Israel. También este enfrentamiento con Estados Unidos y Occidente, como Israel es aliado clave de Estados Unidos, se le ve como parte de lo que ellos llaman el eje del mal. Y ellos dicen que debe ser derrotado. Y todo esto nos lleva a una pregunta, porque estamos hablando del odio, de las raíces de ese odio ancestral de Irán por Israel. ¿Es oficial esto en el Islam chiita? La respuesta es que sí, pero no todos los chiitas lo interpretan igual. Algunos creyentes lo ven como un símbolo espiritual, mientras que el régimen iraní lo usa políticamente para unificar a sus seguidores contra Israel y Occidente. Es un discurso político radical, lleno de odio. Entonces, para Irán, la lucha contra Israel no es solo política, sino que es parte de una misión divina, creen ellos. Debilitar a los enemigos del Islam para preparar el regreso de lo que ellos llaman el Mahdi. Esto explica por qué su odio hacia Israel va más allá de lo territorial y adquiere un tono apocalíptico. En muchas ocasiones, Irán ha dicho que quiere borrar a Israel del mapa. En resumen, Irán lo que quiere es acelerar la llegada de su Mesías islámico y para eso ellos entienden, dicen y proclaman que Israel debe ser eliminado del mapa. Pero mientras todo esto sucede, Israel sigue existiendo, prosperando y defendiéndose. Y desde su declaración de independencia en 1948, Israel ha enfrentado múltiples conflictos, ataques y amenazas. Guerra de independencia desde 1948 hasta 1949. Al día siguiente de su fundación, 5 ejércitos árabes, el de Egipto, el de Jordania, el de Siria, el de Líbano y el de Irak, invadieron Israel. Al día siguiente de haber sido fundado como nación. El resultado, Israel ganó. Y no solamente sobrevivió, sino que amplió su territorio. Después vino en 1956 otra guerra, la famosa Guerra de Suez. Israel junto a Francia y Reino Unido se defendieron ante Egipto por el cierre del Canal de Suez. Después, 1967, Guerra de los 6 días, famosa en la historia. Israel derrotó a Egipto, a Jordania y Siria en solo 6 días. También en esta guerra se apoderó de Cisjordania, Gaza, Sinaí y los altos del Golán. Después, en 1973, vino la famosa guerra de Yom Kippur. Egipto y Siria atacaron nuevamente por sorpresa el día más sagrado del pueblo judío. Israel logró repeler el ataque, pero murieron muchísimas personas. Después, 1982, vino la famosa Operación Paz para Galilea, otra guerra. Israel en el Líbano combatió para expulsar a la OLP, la famosa Organización para la Liberación de Palestina, que en ese entonces era gobernada por Yasser Arafat. También los famosos conflictos con la organización terrorista Hezbollah del Líbano y Hamas de Gaza. Después, en el 2006, ya más reciente, guerra contra Hezbollah y el Líbano. Y así 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, 2023 y 2024, operaciones militares contra Hamas. Ha recibido ataques terroristas. En 1972, Israel sufrió la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich. Terroristas palestinos asesinaron 11 atletas israelíes en plenos Juegos Olímpicos. Ha recibido ataques suicidas.
Hay eh, más de 1.000 israelíes muertos en ataques de autobuses, restaurantes, centros comerciales, ataques con cohetes. El Hamas y la Yihad Islámica han lanzado miles de cohetes contra ciudades israelíes durante todo el tiempo. Ataques con cuchillos, ola de terrorismo individual contra civiles y también ahora más recientemente la amenaza existencial como nación. Irán ha dicho muchas veces que va a eliminar o quiere eliminar a Israel del mapa. Y por eso atacaron su programa, nuclear. Irán amenaza con borrar a Israel del mapa y financia a grupos como Hezbollah y Hamas. También ha intensificado, el boicot y el aislamiento diplomático a Israel. Muchos países árabes y musulmanes no reconocen a Israel. Movimientos como el BDS o boicot, desinversión y sanciones buscan aislarlo económicamente. Las pérdidas del pueblo judío se cuentan por miles, sin contar cuando Hitler, a través de esa ideología nazi, acabó con más de 6 millones de judíos. Israel ha sufrido guerras, ha sufrido terrorismo, ha sufrido amenazas nucleares, boicots y ataques constantes desde su creación. Y a pesar de ser una nación muy pequeña, ha logrado sobrevivir y convertirse en una potencia militar, científica, tecnológica y agroindustrial. Pero el conflicto sigue vigente. La pregunta es, ¿por qué tanto odio hacia Israel? ¿Y por qué desde el día uno y durante toda su historia, desde los tiempos bíblicos, han intentado acabar con Israel? Y la respuesta es por ese pacto eterno de Dios con Israel. Dios prometió que de Abraham surgiría una nación bendita y quien la maldijera sería maldecido. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Jeremías 31, en el versículo 35 al 37, hay una palabra tremenda. La Biblia dice, Dios compara ese pacto con Israel con las leyes inmutables de la naturaleza, del sol, de la luna y de las estrellas. Y Dios dice, sellando un pacto y recordando ese pacto, dice, si dejaran de existir las leyes que gobiernan el sol, la luna, las estrellas, entonces Israel dejaría de ser nación ante mí, lo que significa que Dios cuida y bendice a Israel. Israel existe porque Dios lo prometió y su supervivencia no depende de ejército, sino de un pacto eterno. Hay profecías sobre la restauración de Israel. En Ezequiel 37, el famoso valle de los huesos secos, se profetizó que Israel renacería como nación después de siglos de exilio y así ocurrió en 1948. Pueblo mío, yo abriré vuestro sepulcro y os haré subir de ellos, dice Ezequiel 37:12. Pero también el profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 8, dice, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Nace una nación de una vez? Pues Sión apenas empezó a dar a luz, ya ha tenido hijos. Muchos ven esto como una profecía del milagroso renacimiento de Israel como nación en 1948. La Biblia predijo que Israel volvería a existir y que nadie podría acabar con él. Profecía sobre la protección divina en los últimos tiempos la podemos ver en Zacarías capítulo 12, versículos 2 al 6. Dice que en los últimos días Jerusalén será una copa que hará temblar a las naciones, pero que Dios defenderá a Israel. Heriré a todo caballo de espanto y a todo jinete de locura y protegeré a los habitantes de Jerusalén. Pero hay un texto en los Salmos que es el que quiero darte en esta hora, y tú que estás viendo este video, que tú puedas leer este salmo y recordar que la Biblia es la verdad y por encima de la palabra de Dios no hay nada. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se cumple.
La palabra de Dios se va a cumplir, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo independientemente de que tú lo creas o no lo creas. Todo lo que ha estado escrito en la Biblia se ha cumplido. Todo se va a cumplir y todo se sigue cumpliendo. Escucha lo que dice el Salmo 121:4. La palabra de Dios dice en el Salmo 121:4 lo siguiente: no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Por lo tanto, lo pueden atacar con todo. Se pueden unir muchas naciones, pero del lado de Israel está el Rey de Reyes y Señor de Señores. No duerme, no se adormece el que guarda a Israel. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que aunque muchas naciones quieran destruir a Israel, como Irán, Hamas, Hezbolá y otros países árabes, Dios promete intervenir para protegerlo. La batalla final de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 se profetiza que en los últimos días una coalición de naciones dirigida por Gog de Magog, asociado con Rusia, Irán y otros aliados, atacarán a Israel. Pero acá también, milagrosamente, Dios va a intervenir. Y dice Ezequiel 39:6, pondré fuego a Magog y a los que habitan seguros en las costas. No permitiré que mi nombre sea profanado y las naciones sabrán que yo soy el Señor. Según la Biblia, cualquier intento de destruir a Israel fracasará, porque Dios lo usará para demostrar su poder al mundo. ¿Por qué Israel sobrevive contra todo pronóstico, siendo una nación tan pequeña? Porque Dios está con Israel, porque Dios guarda a Israel, porque es el pueblo de Dios y la niña de los ojos de Dios. Históricamente ha ganado guerras contra ejércitos más grandes. Ejemplo, la de 1948, la de 1967, la de 1973. Geopolíticamente, tiene apoyo de potencias como Estados Unidos. Y espiritualmente, ¿qué es lo más importante? Dios lo ha preservado porque, según las Escrituras, Dios defiende a Israel. Y entonces, la gran pregunta, nadie puede destruir a Israel. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? La respuesta es porque Dios está con ellos. Si tú analizas el desierto de los países árabes donde está Israel rodeado de enemigos, el único país que ha sabido convertir el desierto en un jardín y es capaz de exportar no solamente medicina, ciencia, tecnología, sino frutas y agricultura, es Israel, porque Dios bendice a Israel. Hasta la atmósfera del país es diferente en medio del desierto, porque Dios está con Israel. Dios hizo un pacto eterno con Abraham. La Biblia predijo su restauración y también su protección. Las señales, las profecías señalan, valga la redundancia, que sobrevivirá hasta el fin de los tiempos, porque Israel no depende de su ejército, sino de la promesa de Dios. Si vas a mirar la lista de todos los premios Nobel, la mayoría son judíos, son del pueblo de Israel. Y Dios bendice a Israel. Oremos por la paz de Jerusalén. Dios les bendiga.